Así que adelante, Julio. Gracias. Buenos días y bienvenidos a la segunda y última jornada del primer Congreso Internacional de Investigación Formativa en busca de una investigación con sentido transformador. Mi nombre es Julio López Núñez y a nombre de la Unidad de Análisis y Estudio de la Progresión Académica, dependiente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Playa Ancha, con orgullo expresamos nuestros agradecimientos a conferencistas y ponentes que durante la jornada de ayer miércoles nos sorprendieron con sus conferencias y presentaciones. Durante la primera jornada de nuestro congreso, reflexionamos en torno al impacto de la pandemia y la transformación digital a la cual fue sometida la formación académica en todo el mundo. También este espacio dio pie para dialogar sobre la investigación formativa desde la mirada que nos entrega la neurociencia cognitiva y afectiva. En este contexto, estudiantes y profesores de diversos países, divididos en 3 mesas de trabajo, expusieron los resultados de las investigaciones que desarrollaron los semilleros que esta instancia desea fortalecer. Hoy, jueves 2 de diciembre de 2021, será una jornada donde nuevamente la investigación formativa copará cada espacio que logra generar una investigación con sentido transformador. Con 2 conferencias y 3 mesas de trabajo, estudiantes, ponentes y conferencistas darán cuerpo a esta jornada de cierre del primer Congreso Internacional de Investigación Formativa. Nuestro programa es extenso, diverso y lleno de expectativas. Hoy, finalizando la jornada diurna, seremos testigos de la presentación de los resultados preliminares del modelo de investigación formativa que desarrolla nuestra unidad, actividad con foco en el trabajo de la Red Universitaria Estatal de Formación Inicial Pedagógica, RUEFIP. Por la tarde, conoceremos el ganador de la sección de video póster inserta en el desarrollo de este congreso, actividad dispuesta para los semilleros de nuestra universidad. Y como cierre de congreso, la doctora Ailín Perínez Vélez nos presentará su conferencia titulada El camino hacia un profesorado actualizado y reflexivo, la importancia de una formación en investigación educativa en las pedagogías. Hoy, la jornada se inicia con la conferencia de la doctora Cintia Martínez Garrido, pero previo a esto, queremos agradecer la presencia de nuestra vicerrectora académica, doctora Violeta Acuña Collado, quien en este minuto nos entregará un saludo de bienvenida. Doctora Acuña, la palabra es suya. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, dar una disculpa, me habría gustado estar ayer en este importante evento que de verdad, tal como nuestro relator lo indicaba, creo que son estas las actividades que la universidad tiene que fomentar y desarrollar. Yo hoy día quiero recordar un poco y saludar, a pesar que no están, a los doctores Hasek Leskov y la doctora también Chaide Matar Khalil, el primero de la Universidad Tecnológica de Cracovia, Polonia, y luego la doctora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Creo que sus conferencias y sus temas, tal como lo nombraron, fueron de una importancia tremendamente contextualizada a lo que pasa hoy día en las universidades y a la discusión que nosotros debemos dar. Como también a quienes participaron como académicos y académicas y estudiantes. Quiero destacar hoy día también la conferencia que vamos a tener de la doctora, y la saludo especialmente a la doctora Cintia Martínez Garrido de la Facultad del Profesorado de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Bienvenida y de verdad que esperamos que, tal como la jornada de ayer, sea un trabajo en conjunto y aprovechemos los conocimientos, como también de la doctora que va a participar, digamos, en la tarde, la doctora Ailén
Perines Vélez, del Instituto de Investigación Multidisciplinario de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Serena de Chile. Bueno, vamos entonces, después de los saludos, a todos nuestros invitados, saludar a nuestros estudiantes, académicos y académicas que están en esta jornada y que se hacen el tiempo para trabajar y para disponerse, que es muy difícil, sobre todo en términos de años, a poder estar acá presentes. Así que para todos es un esfuerzo. También el saludo muy particular a nuestra unidad de análisis y estudio de la programación académica, a todos sus integrantes que han trabajado este año, pero han hecho una cantidad de actividades. Yo quiero reconocer el trabajo del equipo y de José González, que ha sabido liderar también este equipo y ha podido leer muy bien el trabajo, lo que necesitamos en la academia. Así que en ese sentido, muy agradecida por este acompañamiento que han hecho y este camino que nos han ayudado a construir desde la Vicerrectoría Académica. Han tenido ellos una particular característica en cuanto a sus métodos, a sus procedimientos. Han hecho un recorrido teórico antes de tomar cualquier decisión, han estudiado bien la realidad de la Universidad de Playa Ancha y también de otras universidades, hay que decirlo, como evidencia para tomar las decisiones que dentro de esta vicerrectoría estamos asumiendo. A veces no tenemos las oportunidades ni de reconocer ni de también contar el trabajo que nosotros hacemos al interior de la vicerrectoría. En esta ruta son muchos los desafíos que tiene la unidad. Primero, y esta vicerrectoría, aportar a la redefinición de la actividad formativa, integrando y haciendo parte fundamental la investigación como centro de la actividad académica. Yo esto no me canso de decirlo en cualquier instancia donde puedo participar. Las universidades tienen una gran responsabilidad y nosotros, como universidad pública y del Estado, en cuanto a agente de cambios y generación de conocimiento. Sabemos que hemos perdido la incidencia en la política pública, pero tenemos que recuperarla para que el Estado, los gobiernos puedan tomar las mejores decisiones en diferentes materias y en particular las decisiones en educación. El nombre y el centro de este congreso nos identifica, que dice en búsqueda de una investigación con sentido transformador. Creo que el nombre es tan profundo, es breve, pero de verdad que nos señala un camino y una posición que tenemos como académicos y académicas. Este camino que ha sido transversalizar, democratizar la actividad investigativa, hacerla cercana a estudiantes, académicos y académicas, ha sido la tarea de esta vicerrectoría. Un segundo propósito ha sido entusiasmar a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, que la investigación es cercana, que nos ayuda en base a una metodología, obviamente, de investigación, a responder problemas que tienen que tener un sentido y que tienen que ser un aporte para esta sociedad. Comprometernos con el estudio de la realidad en toda su dimensión es nuestro propósito. Sé que ayer se abordaron temas referidos a las brechas sociales que tenemos, cómo la universidad se enfrenta a ello en tiempos tan complejos como la pandemia mundial en la que vivimos, cómo nos enfrentamos y visualizamos a propósito de este evento los problemas reales de nuestros estudiantes, que hay que decirlo, estaban antes de la pandemia y solo que hoy los podemos visualizar más y que se acrecientan más, digamos, con una situación económica y social que han tenido que vivir los diferentes países y que nosotros no estamos fuera de ellos. Este evento y muchos otros que tenemos la misión de organizar y también hacernos parte, tiene en el centro la reflexión sobre nuestra realidad, cómo la investigación se debe constituir en este centro de la actividad formativa. Hay un llamado
y también les quiero hacer un llamado a tener siempre la humildad en el conocimiento, a no ser arrogantes con lo que vamos aprendiendo y al revés, a siempre disponernos a aprender. Conversábamos en una reunión de las universidades estatales el día martes en Santiago presencialmente respecto a la resignificación del rol académico. Acorde al siglo XXI, cómo nosotros nos vamos transformando, cómo nosotros nos vamos cuestionando, cuál es nuestro rol formativo dentro de la universidad. A veces pareciera que perdemos el rumbo, a veces pareciera que nos importa responder más a los indicadores que nos exigen y que por supuesto son aquellos por los cuales nos financia el Ministerio de Educación. Pero el llamado de las universidades estatales, que estamos trabajando en buscar nuestro sentido, el ethos de las universidades estatales, es el llamado que nosotros queremos hacer también aquí a la universidad, a encontrar nuestro camino que tiene que tener un sentido, que no tenemos que engolosinarnos de repente con nuestros méritos personales, sino que nuestra real misión es hacer un aporte a la sociedad, identificar los problemas y poder ayudar y colaborar. ¿A través de qué? De la formación que nosotros hacemos con los futuros profesionales en las diferentes áreas. Destaco la tremenda estrategia que tenemos con los semilleros, que creo que han ido aprendiendo dentro de la universidad, que hemos ido compartiendo experiencia con otras universidades de otros países. Este sentido de colaboración entre académicos y estudiantes, es ahí donde tenemos que encontrar el vínculo. El vínculo se hace desde la tarea del trabajo que nos une. Y creo que también la convivencia dentro de la universidad cada vez va a ser mejor en la medida que desarrollemos y que nos inspiremos en estas actividades. Por tanto, y no quiero quitarles más tiempo a nuestros conferencistas y también después a todos quienes van a presentar sus investigaciones en este encuentro, solo decir que promover el diálogo entre la investigación, la formación y las necesidades del entorno tiene y debe ser el camino de la universidad. Pero insisto, trabajemos con nosotros mismos en cuanto a tener esa humildad necesaria para no generar una arrogancia en el conocimiento, sino que al revés, cada vez tener mucho más cercanía con todos y con todas respecto a que es una misión ética y también política el trabajo que hacemos dentro de la universidad. Eso, muchas gracias a todos y a todas. Seguramente me voy a tener que retirar porque lamentablemente los trabajos que tenemos en términos de autoridades, tenemos una demanda muy grande de las actividades. Hoy día vienen 2 rectoras de las universidades de Chile, las cuales tengo que un rato más ir a saludar. Muy contenta también porque dentro del concierto de las universidades tenemos solamente 3 rectoras y bueno, es un agrado también poder compartir con ella en un rato más. Así es que tengan una muy buena jornada, que sea muy productiva y felicitar a todos los que están acá presentes y a nuestras invitadas. Eso sería lo que puedo aportar en esta inauguración. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestra vicerrectora académica y con esto damos paso a la conferencia titulada Los aportes de la investigación sobre segregación escolar en América Latina, a cargo de la doctora Cintia Martínez Garrido, doctora en educación, con mención europea por la Universidad Autónoma de Madrid. Recibió el premio extraordinario de doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid y también el premio a la mejor tesis doctoral 2015 por la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica. Es diplomada en Pedagogía Terapéutica
licenciada en psicopedagogía y máster en tecnologías de la información y la comunicación en educación. Ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Granada y en la Universidad de Durham, en el Reino Unido. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de California, de Estados Unidos, y en la Universidad de Uppsala, Suecia. Sus líneas de investigación son la enseñanza eficaz, segregación escolar, liderazgo educativo y educación para la justicia social. Dicho esto, damos una cordial bienvenida a la doctora Cintia Martínez Garrido. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a proceder a compartir la pantalla con la presentación. Y la veis bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Vale, gracias. Todo bien, todo Bueno, bien. vale, bueno, pues muchas gracias por la invitación a este primer Congreso Internacional de Investigación Formativa. Yo creo que, y además me gusta mucho participar en estos primeros congresos porque estoy segura de que va a haber unos segundos, unos terceros y que nos veremos en próximas ediciones y pensaremos, estuvimos juntos en estos inicios, ¿no? Entonces, muchísimas gracias sobre todo a José González por haberme invitado a participar con esta ponencia. En esta ponencia lo que vengo a presentaros son estos resultados. Bueno, en primer momento hablar un poquito de qué es segregación escolar y presentaros qué sabemos sobre segregación escolar en América Latina en estos momentos y con los datos que tenemos actualmente. Entonces, por supuesto, después de mi participación, cualquier duda o pregunta o discusión, seguro que va a haber discusión en torno al tema o espero que os apasione, ¿no? el tema de la segregación escolar. Entonces, ¿qué voy a abordar yo en estos minutitos que tengo para compartir con vosotros? Veremos un poco de definición, historia, de cómo se mide la segregación escolar y luego ya entramos en resultados, ¿no? En qué sabemos sobre la segregación por nivel socioeconómico, por origen étnico, por origen nacional. También tenemos información sobre cuál es el efecto sobre el rendimiento académico de la segregación escolar. Y luego empezaremos a discutir, y esto quizás es el elemento más perturbador, ¿no? Sobre qué causa la segregación escolar, cuáles son sus consecuencias y qué medidas, qué podemos hacer, ¿no? Vamos a actuar en contra de la segregación escolar, vamos a conseguir pararla, a ver qué medidas se nos han ocurrido, ¿no? y os las compartimos. Entonces, esto será lo que vaya a ver, lo que voy a compartir con vosotros en estos minutitos que avanzan. Empezamos con una imagen que a mí me parece sinceramente rompedora. Fijaros, este es el mapa, os presento el mapa del censo de población de 1890 en Estados Unidos. Lo que veis es la distribución de las personas de color en Estados Unidos. Veis que en la zona este, a un lado de la pantalla, en la zona inferior, que está como más coloreada en colores rojos, esos son, ahí es donde está la mayor parte de la población de color. Es decir, estamos viendo que efectivamente a nivel visual están perfectamente concentradas la población de color en una parte de todo el país. Esto es 1890. Bueno, la segregación escolar, la segregación como tal se define, y nos lo vienen definiendo investigadores de diferentes áreas, como la relación entre esa distancia física y la distancia social que hay entre determinados grupos de individuos, como esa distribución desigual de los grupos sociales, como la existencia de una distinción jerárquica, es decir, la existencia de clases, de tú para un lado, yo para otro, blancos para un lado, estudiantes de raza negra, para otras escuelas, y esa existencia de estas diferentes categorías sociales, ¿no? Todas las definiciones sobre segregación escolar ahondaban en la misma, siempre ahondan en esta existencia de esta distribución desigual de estudiantes en función de diferentes características. Esto es 1941. Seguimos dando saltos en la historia, estábamos en 1890, vamos a 1941, también en Estados Unidos. Y quiero que veáis a un lado de la pantalla una clase
de niños blancos y al otro lado una clase de niños negros. Y solamente me voy a detener aquí y no voy a pasar a detenerme a que en una los niños tienen pupitres, tienen materiales, cada uno de ellos, tienen pizarras en las paredes, y que en la otra lo que están son los niños alrededor del hogar, alrededor de la estufa calentita y apelotonados, sin pupitres. Bueno, no me meto en eso, me meto en que efectivamente hay dos clases de aulas, ¿no? Y es que cuando nosotros centramos el foco de desegregación, lo hablamos de segregación escolar, estamos hablando de que hay ciertas características que pertenecen al estudiante, como son la situación socioeconómica de sus familias, el país de nacimiento, su origen ético-cultural, incluso el color de su piel o su rendimiento académico, lo que nos puede hacer diferenciar, establecer ese elemento diferenciador que separa a los estudiantes en las diferentes aulas. Sabemos que la segregación es uno de los factores que contribuyen en mayor medida a impedir una verdadera igualdad de oportunidades. Eso está como totalmente evidenciado. Y por supuesto sabemos que cuando la escuela ve limitado el papel de educar a través de la convivencia, de la riqueza que le da convivir al estudiante con diversidad, entonces lo único que está haciendo es reproducir totalmente las desigualdades, legitimándolas y potenciándolas. Entonces, estábamos haciendo este barrido en la historia, 1890, y fijaros, el 17 de mayo de 1954. Estos tres hombres que estáis viendo allí son los hombres que realmente ponen en jaque en un primer momento a lo que es la segregación en Estados Unidos, que es donde se origina. En este caso es la salida del juicio en la sentencia de Brown contra el Board of Education de Estados Unidos, en el que por fin se declara ilegal la existencia de escuelas para blancos y escuelas para negros. Por fin, en 1954, por fin esto sucede. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Bueno, pues pensaréis quizá que, bueno, pues ya teníamos la sentencia judicial, ya está. Pues fijaros, 1954 damos un salto de nuevo a 1956, 2 años más tarde. De nuevo las zonas coloreadas siguen estando perfectamente ubicadas en el mapa, en la misma zona que teníamos antes. Es verdad que la sentencia judicial llegó, pero no estaba calando. Fijaros cuánto no estaba calando, que tenemos que esperar a 1964, 10 años más tarde, en el que viene en el caso Griffin, es lo que estáis viendo aquí, es el resultado del caso Griffin, en el que dice ahí marcado, oye, que es que todo aquello que se estableció en el caso del Brown, de Brown contra el Board of Education, no ha sido en ningún momento implementado. Necesitamos que efectivamente haya cambios. Bueno, 10 años más tarde de ese día que supuso por fin la lucha contra la segregación escolar, parece que por fin las escuelas, gracias a este caso Griffin que se llevó a los tribunales, por fin las escuelas se mezclan, por fin, y aquí os pongo un ejemplo de una escuela en ese año que teníamos a la escuela, a una profesora de color y estudiantes mezclados de diferentes colores, evidentemente, ¿de acuerdo? O sea, fijaros toda la lucha que hemos tenido que hacer, que implementar, solamente a nivel legislativo, a nivel político, para poner sobre la mesa que la segregación escolar es ilegal. A partir de entonces, hacemos un recorrido más bien en la historia de lo que ha sido la historia de la segregación escolar. Bueno, los años 60 y 70 se caracterizan sobre todo porque en Estados Unidos surgen este estudio de la segregación étnico-racial y también identificando causas y su efecto sobre el rendimiento. Es a partir de los años 80 que la investigación deja de fijarse tanto en lo étnico-racial, es decir, en estudiantes de color, en cómo se desarrolla en Estados Unidos, era más bien en torno a estudiantes de color, de raza negra o no. Pero a partir de los años 80 aparece quizá uno de los estudios que es como el pionero en hablar de esto, es el estudio de Wilson de 1987, que habla sobre los realmente desaventajados
que son estudios sobre la segregación escolar por nivel socioeconómico, es decir, cómo la desventaja de la concentración de familias de clases sociales más bajas están en determinadas escuelas, estas familias, estos estudiantes de estas familias. Y a partir de entonces surgen otros estudios, por supuesto, en Europa, en América Latina, sobre otros tipos de segregación escolar, como es el país de nacimiento, como es el rendimiento previo, como es el género, ¿de acuerdo? Aparecen muchos a partir de los años 80. Podemos hablar de que la segregación escolar desde el enfoque de los derechos humanos pues afecta directamente al derecho humano de tener una educación de calidad. Atenta directamente, como hemos dicho antes, a la igualdad de oportunidades educativas y, por supuesto, contribuye al incumplimiento del ODS 4, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dice de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover la igualdad de oportunidades de aprendizaje para todos. La segregación escolar otorga a la escuela el papel de reproductor de las desigualdades sociales. Si existe segregación escolar, estamos hablando de que genera sociedades que están segregadas y sociedades injustas, y que es especialmente destructiva para una docencia a distancia generada por la pandemia, ¿no? Es cuando en esta situación de pandemia, es cuando hemos visto las enormes diferencias en cuanto al acceso que unas familias u otras, unos estudiantes u otros, tienen para conectarse, y que hablar o decir abiertamente que todos los estudiantes se pueden conectar a Internet para asistir al aula, esto nos ha puesto en nuestro lugar, ¿no? Y nos ha dicho, mira, es que no todos tienen estas posibilidades. Sería desde el enfoque de los derechos humanos, y fijaros que viene un informe del relator de la Asamblea General que dice que el 44% de los estudiantes, el 72% de los menores en situación vulnerable estudian en escuelas segregadas. Estamos aquí viendo la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estamos concentrando en escuelas segregadas a una determinada parte de la población estudiantil, pero además es que estar en escuelas segregadas retroalimenta la situación de vulnerabilidad que tiene ese estudiante, lo cual es una verdadera barbaridad. La segregación escolar, decía, hace que aumente la repetición de curso, el fracaso escolar, el abandono escolar, y disminuye la puntuación de los estudiantes en las evaluaciones internacionales. Por supuesto, reduciendo también negativamente las expectativas que se tienen sobre los estudiantes para sus capacidades educativas, ¿no? Si yo voy a ser capaz o no de cursar estudios universitarios. Todo esto sucede en las escuelas segregadas, lo sabemos, ¿no? Tenemos datos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente para hablar de segregación escolar, pues es que tenemos muchos tipos, los hemos estado viendo, ¿no? El nivel socioeconómico de las familias. Si las estudiantes si perteneces a un grupo minoritario cultural, pues los pueblos indígenas, los estudiantes, lo que nos sucede en España, los estudiantes del pueblo gitano, por ejemplo, la segregación por género, que sigue existiendo en las escuelas para chicas y escuelas para chicos. El origen nacional de los estudiantes, pues si eres extranjero o si eres nativo. La segregación por capacidad, es decir, escuelas que, por ejemplo, no permiten la escolarización de estudiantes con necesidades educativas especiales. Y esto es una realidad que sucede en nuestro alrededor. O también otros tipos de segregación escolar, por supuesto, sobre el rendimiento, ¿no? Escuelas para los listos, en las que se tiene que hacer un examen de ingreso, hablando claramente. ¿Qué sucede también con la segregación escolar? Bueno, pues que efectivamente ha sido difícil de medir, digámoslo así, complicada de medir. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos muchos avances de los estudios que se han hecho desde el ámbito de la sociología y de la economía. De esos es de los que hemos bebido los educadores. Y desde la sociología y la economía nos dijeron, oye, la segregación tiene dos dimensiones y es importante atender a las dos. La dimensión de igualdad, es decir, este desbalance que existe con que los miembros de un determinado grupo social, categoría social, se encuentran distribuidos de manera diferente en las diferentes escuelas, digámoslo así. Y
la dimensión de exposición, que de esta no se habla tanto en educación, pero también es muy importante. Es esta probabilidad que yo tengo, si pertenezco a un grupo minoritario, de estar escolarizado en una escuela con otros estudiantes de mi mismo grupo minoritario. ¿Cuánto de expuesto estoy o no estoy? ¿Vale? Sobre estas mediciones y de los diferentes tipos de dimensiones, tenemos diferentes tipos de índices. Fijaros, el índice, la dimensión de igualdad, hay un montón de índices. ¿Veis? Aquí solamente os he mostrado los más utilizados, ¿vale? Desde porcentajes, el índice de Gini, de Atkinson, el de entropía, la brecha por centiles. Y estos no han sido... ya os he dicho que el estudio de la segregación escolar deriva o bebe de las aportaciones de los economistas y de los sociólogos. Bueno, pues estos primeros índices que os he dejado aquí marcados en negro tienen su máxima utilidad para encontrar la segregación en una unidad espacial, no tanto en una escuela, ¿no? Para una escuela los que más se utilizan, el índice de disimilitud, de Gorard, de raíz cuadrada y de inclusión socioeconómica. Estos son los 4 fuertes para estudiar la dimensión de igualdad de la segregación escolar. Hay tantos índices que es que se llegó a hablar de la existencia de una guerra de índices y hubo finales de los 90, principios de los 2000, tienes papers publicados hablando de qué índice era mejor que otro, características y potencialidades de uno y de otro. Sobre la dimensión de exposición, aquí no tenemos una guerra, aquí tenemos suerte y tenemos el índice de aislamiento como fundamental índice para determinarlo. Esta guerra de índices que os marcaba, que os decía, en realidad llega también a los papers, a las publicaciones. Y en parte dificulta un poco nuestro trabajo, porque claro, si tenemos diferentes estudios o diferentes artículos, que uno utiliza el índice de similitud, el otro utiliza el índice de Gorard, el otro el índice de Gini, pues a nivel de comparar resultados y saber cómo va avanzando o demás, no tengo, porque tengo una diferente unidad de análisis, ¿no? Son diferentes índices. Y claro, esto es una realidad. Fijaros que aquí os he puesto tan solo en los últimos 10 años estudios sobre segregación escolar que se han hecho en España y fijaros la columna que tengo marcada en azul, la cantidad de índices diferentes que presentan los estudios. Esto, como os decía, lo que hace es dificultarnos el trabajo a la hora de generar conclusiones y de desarrollar grandes estudios, ¿no? Y por eso ha sido tan importante quizá la utilización de grandes bases de datos vamos a utilizar un índice y vamos a explotarlo al máximo y vamos a dar toda la información que podamos sobre qué está pasando en este momento, ¿no? Porque una mirada hacia atrás, bueno, pues no podíamos hacerla tan completa porque yo estoy usando el índice de disimilitud, pero es que los años anteriores se usaba otro. Bueno, es que ahora, afortunadamente, esta guerra de índices está más pausada y ya solamente pues entre 4 o 5, ya no usamos tantos, ¿no? Lo cual es una verdadera gozada a la hora de leer investigación sobre segregación escolar. Visto esto, hasta aquí lo que habríamos visto es un poco de, bueno, pues cómo hemos avanzado en el término de la segregación escolar, cómo conseguimos lucharlo legislativamente desde Estados Unidos, cómo se mide y ahora vengo a presentaros principales resultados sobre la segregación escolar. Y concretamente os voy a hablar de la segregación escolar por nivel socioeconómico, por diversidad de origen étnico y por diferente país de procedencia. ¿De acuerdo? Y después veremos resultados sobre el efecto de la segregación escolar sobre el rendimiento académico de los estudiantes, concretamente en 3 rendimientos académicos. ¿Vale? Bueno, pues aquí os presento el primer bloque de resultados, ¿no? Sobre la segregación escolar por nivel socioeconómica en América Latina. Lo que estáis viendo aquí son los datos del TERCE, esta evaluación propia de América Latina. Tenemos calculado el índice de disimilitud y hemos calculado el índice de disimilitud para dos grupos minoritarios. Un grupo minoritario que sería los estudiantes del primer cuartil, es decir, el 25% de los estudiantes más pobres. Y también hemos calculado en azul el índice de disimilitud para el 25% de los estudiantes más ricos.
por si acaso hubiera diferencias entre la segregación de los pobres y de los ricos. Bueno, como estamos viendo, efectivamente hay diferencias entre qué países segregan a los pobres o a los ricos. Por ejemplo, el caso más flagrante quizá es el caso de Panamá. Panamá lo tenemos con una segregación próxima a 0,7 segrega a los estudiantes más pobres. Y muy parecido el caso de Honduras, de Ecuador y de Colombia, pero en el caso contrario. Es decir, ellos están teniendo una gran segregación para los estudiantes más ricos, es decir, a los que separan, a los que concentran en otras escuelas es a los ricos, ¿vale? No a los pobres. Lo que veis en la tabla de al lado sería el promedio del índice de disimilitud, ¿no? Y aquí vemos claramente cómo el caso de Panamá es el país que más segregación tiene frente a otros quizá un poquito más controlados, un 0,43 por ejemplo que tenemos del índice de disimilitud promedio de República Dominicana. Con esto es importante saber que el promedio de la segregación escolar por nivel socioeconómico en América Latina es de 0,56. No os lo he mencionado antes, pero los índices de segregación se miden entre valores de 0 y 1. El índice de América Latina es de 0,56. Eso está considerado por los expertos como una hipersegregación, ¿vale? A partir de 0,6 se considera hipersegregación, estamos en 0,56, o sea, estamos casi considerándonos en una situación de hipersegregación. Es decir, ya hay que partir de la base que las escuelas en América Latina están hipersegregadas. Tenemos un problema que es real dentro de las escuelas de América Latina, independientemente del país en el que nos pongamos a mirarlo por nivel socioeconómico. Tanto es así que se pueden hacer 3 grupos de países en los que habría que empezar a trabajar de mayor a menor urgencia, pero siempre con urgencia, ¿no? Tendríamos una segregación medio-alta en República Dominicana y Costa Rica, tendremos una segregación alta en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, México y Colombia. Muchos de los países están en una situación de segregación alta y muy preocupante la situación de segregación por nivel socioeconómico, muy alto en Perú, en Honduras y en Panamá, que tienen valores superiores a este 0,6 que nos marca la literatura de hipersegregación. Por lo tanto, muy preocupante esta situación en estos 3 países. ¿Qué ocurre? Que una de las causas, y esto es algo que en nuestros estudios nos gusta plantearnos, ¿no? Una de las causas fundamentales que provoca la segregación escolar es la segregación residencial, que ya lo veremos al final de la presentación. Entonces, dado que en los lugares en los que solamente hay un centro educativo necesariamente va a recoger a los estudiantes de la zona, entonces si en esa zona hay estudiantes con alta concentración de un determinado nivel socioeconómico, pues entonces la segregación va a ser alta, ¿no? Entendemos esta relación. Entonces, como esta situación es real, entonces vamos a hacer este mismo estudio que hemos estado haciendo hasta ahora, pero eliminando las zonas rurales y nos vamos a quedar con las zonas urbanas, donde efectivamente tenemos diferentes tipología de familias viviendo en los barrios. Si hacemos esto, lo que veis a continuación en esta gráfica son, pues que tampoco nos ha variado tanto. El índice de promedio que marcaba antes, que he marcado antes en la presentación, y ¿qué ocurre si solamente miramos a las escuelas en zonas urbanas? Bueno, está marcado en azul, veis que prácticamente no hay diferencia en ninguno de los países, sí que tenemos algo de diferencia en Guatemala, un pelín de diferencia en México, pero prácticamente la situación se mantiene totalmente estable entre uno y otro. Los países con una menor segregación socioeconómica siguen siendo República Dominicana y Costa Rica, y se le sumaría Argentina, y los países con mayor segregación continúan siendo Panamá y se le suma a esta mayor segregación en zonas urbanas el país de Guatemala. Y esto sería como principales resultados de la segregación por nivel socioeconómico. Y ahora, ¿qué ocurre si estudiamos la segregación étnico-racial? Bueno, en la étnico-racial nos estamos refiriendo a la segregación de las estudiantes de población indígena. ¿Qué ocurre fundamentalmente? Bueno, lo primero es fijaros que no tengo datos, no hay datos.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay no aportaron datos sobre población indígena, lo cual es un problema evidentemente para toda investigación que queramos realizar y que como investigadores a veces nos enfrentamos a ella, ¿no? Entonces, bueno, de los 9 países que efectivamente nos reportan datos que sí que tienen población indígena, no estamos diciendo que el resto no tengan, solamente que en las bases de datos internacionales, bueno, pues estos países no lo reportaron, ¿vale? Pues vemos que la segregación escolar, fijaros que os he dicho que tenía un mínimo de 0 y una puntuación máxima de 1. Fijaros el 1 dónde está. Tenemos a todos los países, excepto Paraguay, rozando, por supuesto superando el 0,9 y rozando el 1. La media es del 0,92. ¿Qué quiere decir ese 0,92? Que el 92% de los estudiantes de grupos étnicos minoritarios, es decir, de la población indígena, deberían cambiar de escuela. El 92% de la población indígena, de los estudiantes indígenas, deberían cambiar de escuela para conseguir una desegregación perfecta. Hay una segregación flagrante con este tipo de población en América Latina, en los países registrados. ¿Y qué ocurre si estudiamos la segregación por origen nacional? Es decir, la segregación de los estudiantes inmigrantes, ¿vale? Bueno, pues aquí también de nuevo nos encontramos que no todos los países nos aportan cifras de si el padre, madre o tutor del estudiante proviene de otro país. Entonces, al no aportar datos, estos son los que tenemos. Vemos sobre el total de centros y también sobre el total de centros urbanos, y el promedio de la segregación de nuevo refleja una situación de hipersegregación. Todos los países, o prácticamente todos, excepto Costa Rica, Guatemala, México y Panamá, tienen una situación de hipersegregación. Y estos 4 que he mencionado, no los he mencionado porque tienen buena situación, sino que están también rozando esta hipersegregación, por supuesto. ¿De acuerdo? O sea, una situación independientemente de que se encuentren en contextos urbanos o no, existe una segregación brutal del estudiante inmigrante en las escuelas, independientemente del país que estudiemos. Concretamente podemos hablar de que podemos hacer 3 grupos, 3 agrupaciones de países si nos centramos en los resultados de centros urbanos. Hablaríamos con una segregación extrema en países de Paraguay y República Dominicana. Una situación muy, muy alta en Argentina y en Chile, y una segregación de los estudiantes inmigrantes bastante alta en Guatemala, México, Costa Rica y Panamá, como os mencionaba antes, que es verdad que es inferior a 0,8, pero aún supera ese 0,6 que nos dice la literatura que marca la segregación, la hipersegregación, ¿no? Esa barrera de la hipersegregación. Esto como principales resultados de, bueno, qué situación tenemos de la segregación escolar por nivel socioeconómico, por grupo minoritario, en este caso el pueblo indígena, y como el origen nacional. Y a continuación lo que os vengo a presentar son los resultados de, bueno, sé que la segregación escolar existe, la acabamos de presenciar, lo acabamos de evidenciar. ¿Y esto en qué afecta al estudiante? Porque podemos ponernos a hipotetizar y hay mucho texto que hipotetiza sobre cómo afecta la segregación al estudiante, pero a veces, o al menos los que somos un poco cuantitativos, nos gusta cuantificar y ver cómo afecta el rendimiento. Así que aquí os presento el resultado de un modelo multinivel en el que para América Latina, con 3 niveles de análisis, en el que lo que se muestra es aquí concretamente el resultado sobre matemáticas. ¿Aquí qué estamos viendo? Bueno, pues vemos que efectivamente, por ejemplo, como características, bueno, controlamos el modelo por el nivel socioeconómico de las familias y controlamos también por el género del estudiante. Vemos como resultado previo que las mujeres puntúan menos en matemáticas que los hombres, ¿no? Tenemos ese 15 puntos menos
que los hombres en matemáticas. Y luego lo que aparece es la segregación para el P10, Q1, Q4 y P90. ¿Eso qué es? Que antes os había mostrado la segregación para el 25% de los estudiantes más pobres y 25% de los estudiantes más ricos, eso es el Q1 y el Q4, y el P10 es el percentil 10, es decir, el 10% de los estudiantes más pobres, es decir, los más pobres, y el P90 es el 10% de los estudiantes más ricos, ¿no? Con esas 4 consideraciones de segregación vamos a ver cuál es el efecto de cada una de ellas en el rendimiento. Lo primero que vemos es que los 4 tipos de segregación escolar tienen un efecto significativo sobre el rendimiento académico. Lo segundo que vemos es que al incluirlos todos las 4 tipos de segregación en el modelo final, efectivamente, 2 de ellas generan un efecto negativo sobre el rendimiento y 2 de ellas generan un efecto positivo sobre el rendimiento. Y esto es muy curioso, porque esto lo que quiere decir es que la segregación de los más pobres, de los estudiantes del P10 y del Q1, la segregación de estos estudiantes genera un efecto negativo sobre el rendimiento. Sin embargo, cuando se segrega a los más ricos, el efecto es el positivo. ¿Por qué? Porque cuando tú metes en una clase a los más ricos, esa segregación de los más ricos provoca que tengan mejores rendimientos. Esto, visto así en números, además podemos ver cuánto incide la segregación, cada uno de estos tipos de segregación, y vemos que la segregación que más incide sobre el rendimiento es concretamente la segregación del Q4, de ese 25% de la población más rica, y seguido de la segregación del P90, ¿no? Tenemos un 30 y un 25, 31 y un 25% de varianza total explicada por estos 2 tipos de segregación en matemáticas. ¿La situación en lectura cambia mucho? Bueno, cambia ligeramente. Ligeramente en el sentido de que, de nuevo, sigue siendo que la segregación de los más pobres genera un efecto negativo, lo vemos ahí en el modelo final, negativo para los estudiantes sobre el rendimiento. Y lo que vemos como especial diferencia es que cuando incluimos en lectura a todas las segregaciones, la segregación del P90 deja de ser significativa, pero lo que sí que sigue siendo constante es que la segregación que más incide, la que más varianza explicada de la escuela explica, es la segregación del Q4, ¿no? Del 25% de los estudiantes más ricos. En lectura vemos que efectivamente la segregación sigue generando un efecto negativo sobre los estudiantes más pobres, y en ciencias de nuevo se repite la misma historia. De nuevo, resultados muy coherentes entre los 3 tipos de rendimientos que muestran que la segregación del 25% de los estudiantes más ricos es la que más incide en el rendimiento académico, y que la segregación de los más pobres genera un efecto negativo sobre el rendimiento académico, ¿no? Con estas ideas fuerza yo creo que son con las que nos tenemos que quedar sobre cuáles son estos efectos sobre el rendimiento académico de la segregación. Visto esto como resultados, es importante también que pensemos, que empecemos a plantearnos en cuáles son las principales causas de la segregación escolar. Cuando nos planteamos hacer un estudio sobre las causas en el equipo, lo primero que nos dimos de bruces es que no hay una única causa. Es que estamos hablando de que la segregación es un fenómeno multicasual. Y que por lo tanto este efecto de multicasualidad lo que tenemos nos complejiza la hora de actuar contra la segregación escolar, ¿no? Tenemos por supuesto algunos elementos, causas de la segregación escolar que exceden al campo educativo, que son más bien de carácter político, y luego tenemos otros elementos que son pues, muy abordables desde la educación, ¿no? ¿Qué elementos exceden a lo educativo, por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, aquellos como la segregación residencial, las olas de movimientos migratorios, las tendencias demográficas. Para todos estos lo que necesitaríamos es una acción más bien política, más que desde las escuelas podamos hacer algo, ¿no? Entonces, entre estas causas, bueno, pues por ejemplo, políticas educativas autonómicas o de cada región, por ejemplo,
Que la política donde se equipara la educación al libre mercado, bueno, donde los padres pueden elegir libremente la escuela a la que puedan llevar a sus hijos. La existencia de institutos que seleccionan a sus estudiantes, como por ejemplo el caso en España, la creación de institutos bilingües, ¿no? Que en principio puede parecer algo positivo, pero lo que está haciendo es segregar dentro de los barrios. O políticas educativas que tienden a fomentar la educación privada. Entonces se rompe la igualdad de oportunidades de acceso con este tipo de políticas. Principal causa, la segregación residencial. Lo hemos dicho, lo hemos comentado al principio, ¿no? La escuela pública lo que hace es mostrar, o es una muestra de la composición demográfica donde la escuela donde se encuentra la escuela. Y es verdad que las escuelas generan ese efecto de arrastre de la segregación residencial hacia la segregación escolar, porque bueno, pues mi escuela de barrio para los estudiantes que acuden a ese barrio, ¿no? Por eso la segregación residencial es un elemento tan importante, una causa tan importante. ¿Qué ocurre? Que para promover la integración residencial lo que necesitamos es efectivamente políticas estatales que ayuden a implementar programas que incrementen la movilidad de las familias, promover una zonificación inclusiva o crear leyes de vivienda antidiscriminatorias, ¿no? Que todo el mundo pueda vivir en cualquier barrio de una ciudad y no que la existencia de barrios para ricos y barrios para pobres. Y eso respondería tan solo a la creación de una política a nivel estatal o a nivel de región, ¿no? Autonómico. Eso no podríamos hacer nada desde las escuelas. Otra de las causas fundamentales de la segregación escolar es el pago encubierto. Aquí os he puesto el resultado de un estudio reciente del año pasado que se hizo en escuelas españolas, y lo que mostró es que las escuelas concertadas, que supuestamente aquí en España las escuelas tenemos un sistema educativo público totalmente gratuito, concertado, que es totalmente gratuito, pero la escuela recibe dinero de parte del Estado, y un sistema educativo privado. Efectivamente, ahí la familia debe pagar. Bueno, pues lo que este estudio reveló es que las escuelas concertadas, que teóricamente son públicas, es decir, no se requiere de ningún pago extra, bueno, pues lo que se encontró es que el pago extra está garantizado y ronda los 110 euros al mes. Eso absolutamente el 100% de las escuelas a las que se les preguntaba, de una o de otra manera, obligaban a las familias a pagar, aunque legalmente no se pueda. Entonces, este pago encubierto efectivamente está generando, es una causa de segregación escolar, porque aunque es una escuela pública y yo pueda cursar a ir a esa escuela, en realidad no estoy pudiendo, porque sé que a final de mes yo no voy a poder tener ese 110 euros de promedio al mes para pagarla, ¿no? Por eso es un efecto, es una causa de segregación escolar. Pero también tenemos otros elementos, como es la selección encubierta, y es que hay muchas escuelas que de una u otra forma segregan, y lo hacen las escuelas. Y yo sé que esto puede a algunos ponerles en una situación de aprieto, pero es que las escuelas también segregan. No podemos decir que todo es la política exterior o demás, no. Hay actitudes discriminatorias. Fijaros este estudio de 2019 en el que se mandaron emails. El estudio consistía en mandar emails a las escuelas y ver cuántos de estos emails eran respondidos, ¿no? Entonces, si el que escribía el email era familia rumana, tenía un 50% de que ese estudiante de que ese email no fuera respondido. Fijaros, si tenía un nombre rumano, o sea, es brutal la actitud discriminatoria que hay, que está por detrás, ¿no? Y también tenemos centros que directamente animan a que no te matricules. Y esto lo hemos visto en estudios que hemos realizado, en el que las familias te dicen, mira, es que a mí me dijeron que para mi hijo era mejor que no estudiara en este centro, o que no le iban a poder atender con las necesidades que él tiene, o otra y otra y otra excusa más para que desanimar a matricular a su hijo a ese centro, y que la familia tuviera que irse al barrio de al lado, o incluso al pueblo de al lado, con lo que es la distancia entre el hogar y la escuela, ¿no? Son los propios centros los que están jugando este papel
con una discriminación totalmente activa de los estudiantes. ¿Qué más causas de segregación tenemos? Pues los criterios de escolarización. Es verdad que esto depende mucho de las autonomías, de las regiones y de cada país, y que cada uno de los países marca uno u otro, pero esa existencia de puntos, por ejemplo, los países que establecen puntos para seleccionar a los estudiantes, bueno, pues esto lo que está generando ese reparto, tenemos que tener cuidado de que sea un reparto que garantice que haya una igualdad de oportunidades de acceso, ¿no? En España inclusive tenemos en este reparto de puntos tenemos como un criterio complementario, es un punto extra que las escuelas pueden dar. Claro, ¿qué ocurre? Que muchas escuelas utilizan este punto extra para dárselo a los estudiantes que antiguos alumnos o los que han estado escolarizados en la fase previa de educativa. Entonces, esto en realidad lo que está haciendo es concentrarnos a la población dentro de las escuelas. Y bueno, hemos señalado como causas las que están fuera del ámbito educativo, algunas que forman parte de la propia escuela o del sistema educativo, pero también las familias son una causa de segregación escolar, ¿vale? O sea, esto también hay que ponerlo sobre la mesa. Es que estamos luchando contra un monstruo, el monstruo de la segregación escolar, que es muy grande. Entonces, el propio autodescarte de las familias también es una causa de segregación escolar. Por ejemplo, a esta escuela, esto que os he puesto aquí son relatos, testimonios de familias con las que hemos estudiado, ¿no? Quiero poder ayudar a mi hijo a hacer los deberes escolares, entonces no lo llevo a esta escuela, lo voy a llevar a la otra, que la otra es más sencilla. Quiero que mi hijo tenga los amigos que tienen en el barrio. O es que yo necesito una jornada partida para que se ajuste a mi horario laboral. O no, yo lo que necesito es que mis niños vayan a esta escuela porque viven cerca de los abuelos y los abuelos me recogen al niño, porque yo me paso el día trabajando. O entro muy temprano a trabajar y por lo tanto necesito un horario ampliado. Y el horario ampliado solamente me lo dan determinadas escuelas. Este autodescarte, que es natural y que responde a las necesidades de las familias, bueno, pues también es una causa de segregación escolar. Como os he dicho, la jornada partida o la jornada única es evidentemente permite este ajuste con la jornada laboral de los padres y por lo tanto, bueno, pues pueden provocar una mayor dificultad en la conciliación, ¿no?, entre familia y trabajo, y es por supuesto una causa fundamental, ¿no? Y luego también tenemos una serie de intereses diferenciados de las familias, ¿no? Bueno, pues porque hay familias que abiertamente te expresan: no, yo no quiero que mi hijo vaya a esa escuela porque esa escuela está llena de inmigrantes, porque esa escuela está llena de chicos de mala pinta, ¿no? Es la conocida como el white flight, ¿no?, la huida blanca. Entonces, todo esto, bueno, pues todo esto termina también afectando y permeando, estos intereses de las familias terminan permeando en lo que es la segregación de los estudiantes. Y si hablamos de las consecuencias, ya vistas las causas, ¿qué pasa con las consecuencias? Bueno, pues como consecuencias, muy brevemente, sabemos que la segregación escolar perjudica los resultados académicos, lo hemos visto con los datos, incrementa la desigualdad del efecto compañeros, no mejora los resultados globales ni del sistema educativo de ningún caso y disminuye, por supuesto, la calidad de los aprendizajes. Eso seguro, simplemente porque, y sobre todo de los más vulnerables, como hemos visto en nuestros resultados, ¿no? La segregación escolar tiene un coste económico, un coste derivado de las políticas, porque claro, al haber segregación escolar tiene que haber políticas de compensación educativa y eso implica recursos humanos, comunitarios, equipamientos, dispositivos, servicios que cuestan dinero. Entonces, económicamente hablando, al país la segregación escolar no le viene bien a los presupuestos. Es más, tanto es así que Bonal, un investigador que aborda la segregación escolar, dice: es más barato reducir la segregación que corregir sus consecuencias. Es así y los números salen en este sentido. ¿Qué más consecuencias tiene la segregación escolar? Bueno, pues
implica consecuencias en torno a que desiguala las condiciones de enseñanza del profesorado, dificulta la gestión eficiente de los centros educativos, tensiona los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y quizá la consecuencia más brutal, o la que consideramos más brutal, es que priva ese contacto intercultural y de aprendizajes, ¿no? A la escuela vamos no solamente a aprender matemáticas, vamos a aprender competencias sociales, a comprender formación ciudadana, a saber más sobre cómo nos construimos como identidad, y si todo eso se nos mina o se nos priva de alguna forma porque se nos agrupa, concentra y exporta a determinadas escuelas, evidentemente lo que estamos haciendo es privando de ese contacto intercultural a nuestros estudiantes. Y esto es una de las principales consecuencias de la segregación escolar. Y no quería terminar mi presentación sin presentaros, bueno, pues un poquito de vista a futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra la segregación escolar? Y en este ¿qué podemos hacer? Pues sería implementar programas que incrementen la movilidad de las familias, promover la zonificación inclusiva, de esto ya hemos hablado, crear leyes de vivienda antidiscriminatorias y, por supuesto, garantizar la prohibición jurídica integral de la discriminación. Y fijaros que os he puesto el ejemplo de España. Nosotros en nuestras escuelas concertadas ya de manera legal se supone que son gratuitas, pero aunque sabemos, porque hay estudios recientes que así lo dicen, que están cobrando dinero, no hay ningún tipo de penalización para las escuelas. Pasan totalmente impunes. La inspección no está haciendo absolutamente nada para garantizar que se cumpla la ley, que en fin y al cabo no queremos otra cosa que se cumpla la ley, ¿no? ¿Qué más podemos hacer sobre la segregación escolar? Y ya termino, que sé que voy justa de tiempo. Bueno, pues ayuda mucho para la segregación escolar la detención temprana del estudiantado con necesidades educativas especiales, mejorar la formación, la información de los centros educativos a las familias, ¿no? Que las familias sepan que todo lo que les puede aportar una escuela o la otra, que no se basen solamente en aquello que se dice o que se cuenta, estos rumores, ¿no? Esta rumorología que hay por detrás, ¿no? Que se dé información desde las escuelas a las familias. Por supuesto que se cambie el sistema de reparto de plazas. Tenemos el ejemplo de Ámsterdam, que hace una asignación diferida. Bueno, son ejemplos, son intentos que se están llevando a cabo y que en principio están funcionando para minar el efecto de la segregación residencial. Por supuesto, dar un apoyo diferencial a los centros educativos, porque aquellos que son los menos preferentes, es decir, los que terminan concentrando a los estudiantes con más dificultades, deben de tener mayores recursos, porque son los centros que más lo van a necesitar. Que parece de toda lógica, pero esto no se lleva a cabo en las políticas. Y, por supuesto, trabajar para que las medidas contra la segregación escolar tengan el consenso y el apoyo de los sectores implicados. ¿Por qué? Porque hablábamos de que la segregación escolar es un fenómeno multicasual, y como multicasual tenemos que tener remando a la vez políticos, familias, comunidades educativas, inspectores de educación. Todos tenemos que remar hacia eliminar la segregación escolar. Y con esto finaliza mi presentación. Cualquier duda que tengáis, pues encantada de hablarla con todos vosotros. Doctora Martínez, muchas gracias. Un tema muy apasionante. Tenemos un espacio de preguntas, unos minutos. Creo que va a ser extremadamente corto porque usted ha capturado la atención de todos nosotros con la conferencia que acabamos de presenciar. Así que no hablo más, dejo el espacio. Si ustedes activan sus micrófonos, pueden formular las preguntas o también lo podemos hacer vía chat. Para eso tenemos unos 10 minutos para esta ronda de preguntas. Así que adelante, cedo la palabra. No sé que alguien quiera comenzar ya. Bueno, lo primero que quiero decir es que hay un comentario ya en el chat y señala Susana Nieto, Cintia, excelente análisis que traduce muchos de los aspectos que se ponen de manifiesto en la educación uruguaya.
y que nos conmocionan como docentes, pues es una de las problemáticas que va increciendo en nuestro país. Evidenciamos entonces parte de los resultados que usted nos ha mostrado y sabemos que América Latina es un foco esencial para hacer estudios sobre segregación y tenemos mucho que aportar en esa línea. Creo que haber escuchado a alguien que activó su micrófono, o me equivoco. Ahí está el doctor González. Sí, Cintia, muchas gracias por la presentación y el enfoque cuantitativo ahí que lo sacaste a lucir, que también me apasiona ese ámbito. Me surge una inquietud, una duda en relación a lo siguiente. Bueno, estamos dentro del contexto, ¿cierto?, de la investigación formativa y tratamos de promover este discurso, esta forma, ¿cierto?, de concebir la investigación. Y parte de este concepto nos invita a que nuestras decisiones tomen en consideración, ¿cierto?, evidencia emanada de estudios y de los datos, ¿cierto? Las decisiones sean soportadas en datos. Y estos estudios que tú planteaste, que aquí se mencionan, me imagino que son conocidos a nivel de gobierno, ¿cierto? Sin embargo, se siguen promoviendo prácticas segregadoras, es decir, como que siento ahí una intencionalidad, ¿ya? ¿Qué puedes opinar en torno a esto? ¿Alguna reflexión en torno a esto? Bien, lo primero es que conozco el caso de España y no, el gobierno no sabía que estábamos segregados. Hasta que hace 3 años publicamos un estudio en el que hablábamos sobre cuál era el nivel de segregación en España y nos comparábamos con el resto de países de Europa y salíamos como uno de los países más segregados de toda Europa, más segregador de toda Europa. Y esto no lo sabía el gobierno. De repente medios de comunicación nos contactan, oye, ¿qué está pasando? Y pues está pasando lo que dicen los datos, lo que yo creo que todo docente sabía, de todas las escuelas sabíamos, pero no se había puesto sobre la mesa y no se había dicho. Bien alto y bien claro, y aquí está el dato, y esta es la cifra. Y en España, fijaros, tan solo los países del este, ¿no?, que están considerados como tal, solo son los únicos que nos superan en niveles de segregación. El resto, y después estamos nosotros. Entonces, ahí fue la llamada de determinados grupos políticos, evidentemente los más sociales, los más interesados, que se pusieron en contacto con nosotros y dijeron, bueno, vamos a trabajar contra esto. Gracias a ese estudio llegamos a poner, a influir un poquito, ¿no?, una pequeña piedrecita, y en la próxima ley educativa que vamos a sacar aquí en España se incluye por primera vez, y mira que cambiamos de ley educativa como si cambiáramos de camisa, por primera vez incluimos el luchar contra la segregación escolar, ¿no? Por primera vez ha llegado el resultado de la evidencia científica a impregnar y a llegar a tocar a las puertas a los tomadores de decisiones, ¿no?, que a veces es lo que más cuesta. Entonces, y aún así sabiéndolo, ¿hay una intencionalidad política? Bueno, pues es que si recordamos los resultados, lo que veíamos es que la segregación de los más pobres dificultaba o tiene un efecto negativo sobre el rendimiento académico, pero la segregación de los más ricos genera un efecto positivo. Es decir, si yo tengo una determinada corte político en el que me preocupo de los más ricos, no quiero hablar muy claro, pero a lo mejor ya lo estoy diciendo, pues entonces la segregación no me viene mal, ¿no? Entonces, ¿hay una intencionalidad política? Yo no sé si es tanto intencionalidad o dejar hacer. Voy a dejar que esto siga sucediendo, ¿no? Y esto evidentemente puede ser la situación problemática o la situación que se está enfrentando todos los países. Yo creo que esto sí que es generalizado, ¿no? Hay un dejar hacer. Y claro, es que contra la segregación escolar tenemos que hacer. Y tenemos que hacer políticas, escuelas, familias y comunidad educativa, todos tenemos que hacer para luchar contra ella.
No sé si te he contestado. Muchas gracias, doctora Martínez. Bueno, las teorías del reproduccionismo escolar son las que se me vienen a la cabeza de inmediato con sus palabras. Le damos paso a Lorena Godoy, que tiene su mano virtual arriba. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Cintia. Recibe un abrazo muy afectuoso con vista al mar desde el Pacífico de Valparaíso, desde un cerrito, ¿no? Donde de alguna manera la postal se ve muy hermosa, pero sin embargo son territorios marcados, cerros, que de alguna manera entre sus quebradas está geográficamente indicada la segregación. Lamentablemente nuestra realidad nacional y a partir la historia, esta historia presente, como sujetos historizados, de alguna manera vivimos en un país que históricamente ha tenido la segregación marcada desde los territorios, desde la forma en que se constituyen las ciudades, y desde la instalación de la escuela moderna bajo las lógicas colonizadoras en las Américas, ¿no? Y te compartí ahí una cita de Pablo Gentili respecto a la crítica que hace de los modelos neoliberales y de este capitalismo salvaje que habita especialmente en América Latina y todos aquellos países que están subordinados a los grupos poderosos, a los países poderosos, ni siquiera de los países, a veces casi ya son familias, guetos, no sabemos quién porta el poder y a quién tenemos que dirigirnos para estrechar esas, romper estas brechas o estas exclusiones desde cómo se comporta, se diseña una ciudad para llegar a entender la segregación educativa. Hoy día en Chile la segregación educativa está repartida por territorio, por el lugar que habitas geográficamente y también por la clase social en la que se ubican. Entonces, lamentablemente, la política pública propia de la normativa liberal, neoliberal, establece un proyecto educativo diferenciador respecto de el lugar donde habitas o te toca habitar. Y así, por lo tanto, el lenguaje de la educación va variando en las instituciones escolares respecto de retener, cumplir con la escolaridad de aquellas poblaciones, comunas completas estigmatizadas, como La Pintana, no sé, sectores, el sector de acá de Valparaíso, el interior, la ruralidad, mezclada con la pobreza, con el extractivismo de los recursos naturales, que precariza la vida completa y por lo tanto precariza la convivencia cotidiana respecto de las necesidades humanas para pensar cómo aprender, cómo organizarse comunitariamente, despojándote de todo discurso, aquello que viene desde la educación popular, como igualarlo al populismo, y que es totalmente distinto, donde esos saberes la academia de alguna manera los capta y los pone como anécdota, pero no como enclave de justicia social. Y ahí me gustaría que nos contaras respecto de todo lo que tú nos has presentado, que son números claros, transparentes, dolorosos, que nos duelen, porque más allá de patologizar una infancia con necesidades educativas especiales, lo que tenemos que reconocer es que la crianza, la atención de salud primaria, la estimulación temprana, está atravesada principalmente por esta desigualdad económica al acceso a la educación y a los servicios de bienestar para las poblaciones, y que sin duda se traducen de alguna manera en esta estandarización en un momento determinado a una evaluación que indica o señala cierta sospecha de educabilidad en ciertos colectivos sociales que están ubicados
en un determinado territorio, en una determinada clase social, y que de alguna manera la educación no ha podido o no ha tenido la fortaleza desde la investigación o la evidencia de fortalecer el cuerpo docente para levantar un propio, no un único, sino un diverso modelo educativo de proyecto país. Eso. Muchas gracias por tu presentación, por tus saberes, por tus datos y por este diálogo. Gracias, Lorena. Yo creo que poco más hay que decir a lo que has indicado. Es que efectivamente tenemos cierta tipología de población dentro de nuestras escuelas, grupos minoritarios de grupos indígenas, estudiantes inmigrantes. Me voy a meter mujeres también, que están siendo segregadas de manera porque sí, dentro de nuestro sistema educativo, y en nuestras escuelas de repente sucede y se va reproduciendo esta situación, y terminamos reconociendo que no tenemos solamente una escuela de barrio o la escuela de toda la vida dentro de nuestras escuelas, sino que ya estamos reconociendo, no es que esta es la escuela de los gitanos, no, esta es la escuela de los niños ricos, no, es que esta escuela, en esta escuela es que es muy difícil aprobar. Eso ya lo vamos reconociendo, y lo cual eso ya es un avance, ¿no? Yo creo que vamos avanzando hacia darnos cuenta de que la segregación escolar no solamente tenemos el número diciendo, oye, que estamos en situación muy alta de segregación escolar, sino que ya todos nos estamos dando cuenta de que la segregación escolar existe y que no nos hace bien, ¿no? Muchas gracias, doctora Martínez. Tenemos un minutito para una pregunta que está en el chat de Javier Herrera, ayer muy activo, si no me equivoco nos acompaña desde Norteamérica, Javier, con ahí algunos problemas de horario. Hola, Javier. No sé si quieres hacerla tú personalmente, Javier, o prefieres que yo la lea. Parece que nos va a... Sí. Ahí está su micrófono activo. Gracias, qué gusto. No podía hablar porque, bueno, era las 6 de la mañana, ¿no? En Miami. No, es que quizás se llevan muchísimos años hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es muy respetuosa, siempre es desde su perspectiva. ¿Puede decir con confianza que el problema tiende a mejorar o lo ideal tiende a desaparecer? O en el próximo año y en el siguiente estaríamos hablando de lo mismo. No significa que lo que hoy se ha expuesto sea lo mismo de hace años, no, sino hablo solamente del tema esencial. Sí, lo mencionó Malala Yousafzai, lo mencionó Malala, lo mencionó muchos presidentes, lo mencionaron muchas cosas, y otros que simplemente académicamente pues reproducen un poco lo que ya se ha dicho. Pero entonces, aunque los puntos de reflexión y lo que se ha indicado hace ver que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en cuanto a la solución. Pero ¿cuál es su perspectiva, doctora? Y felicidades por su ponencia. Gracias, Javier. Bueno, pues me pones en una tesitura, porque yo creo que la segregación escolar es un fenómeno vivo, y que como fenómeno vivo se ve influenciada. Y te pongo el ejemplo más claro. Nosotros estudiamos concretamente el efecto que estaba pasando en España, ¿no? Y en España vimos que la segregación escolar, desde el inicio de 2000 que teníamos datos, en ese caso nosotros lo utilizamos con la base de datos PISA, ¿no? En el 2000, que fue la primera vez que participamos en PISA, hasta los últimos datos, lo que vimos es que la segregación iba bajando. Bien, estamos haciendo bien las cosas, bien. ¿Sabes qué ocurrió? Que llegó la crisis económica, una crisis económica muy fuerte que tuvimos aquí. Año 2012 fue brutal en cuanto a crisis, empezó en 2008, pero digamos que la caída grande fue en 2012. Eso, la segregación escolar repuntó. Entonces, es un fenómeno vivo porque como es tan multicasual, se ve afectado por muchos elementos, y entonces decirte que el año que viene no vamos a hablar de segregación escolar, ya te digo yo que no, que vamos a seguir hablando. Y porque es difícil acabar con ella, pero
que si tomamos medidas para controlarla en los diferentes países, yo creo que lo que vamos a tratar es, lo que se va a ir viendo es que va reduciéndose. Y luego, evidentemente, pueden llegar crisis económicas, crisis mundiales. Ojo, que de la pandemia aún no tenemos datos, pero la que viene es fuerte. Yo vaticino. Y de esto aún no tenemos datos, pero las siguientes evaluaciones internacionales van a darnos mucha información. Y esto evidentemente no lo podemos controlar. Y la segregación escolar se ve influenciado por todos estos elementos, ¿no? que la rodean. Pero que aunque haya cosas que no podamos controlar, no quiere decir que no empecemos desde ya, desde las escuelas, desde investigadores, desde políticos, desde familias, a empezar a poner nuestro granito de arena para luchar contra ella. O sea, es verdad que no podemos controlarlo todo, pero que sí podemos hacer cosas desde hoy mismo podemos empezar a luchar contra ella. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Con esto finalizamos la ronda de preguntas. Queremos agradecer a la doctora Cintia Martínez por su brillante conferencia. Y ahora pasamos a algo que nos gustaría que fuese de manera presencial, pero la virtualidad no lo va a impedir, y es que haga su trabajo nuestro fotógrafo oficial, Rodrigo Plaza, para lo cual les pediría si por algunos segundos pueden encender su cámara para que tomemos una foto de cierre de esta brillante conferencia que nos ha brindado la doctora Martínez. Rodrigo, el escenario es suyo.